O sea, los precios no están desorbitados ni mucho menos. Pues que aquí se alojó Al Capone. No lo teníamos dentro de los planes para venir, pero la verdad que nos han dejado con la boca abierta. Te tomas tu daiquiri, te vienes por aquí. Que no hay chinos. Y estamos en la farmacia Sarrá. Pero sí, lo mejor es que no queden en cámara, porque nunca se sabe qué les pueda pasar. Hola, hola chicos, yo soy Franci. Yo soy Freddy, somos 100 ciudades desde La Habana. La Habana, Cuba. Aquí es la esquina del Capitolio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un poco ahí va Que hace parte de La Habana Centro. Ahí va pasando la guagua. ¿Por qué estamos aquí, Mona? 9 de la mañana. Porque hemos quedado con uno de los conductores del Almendrón, que el Almendrón son de estos coches antiguos. Nos vamos con Fernando. Se ve como buen rollo el hombre. Los tours, vamos a hacer el tour, uno de los tours más en la ciudad, ¿no? Los un poquito más en las afueras. Sí. Pareció el de Washington, ¿no? Muy parecido, se dice que es una réplica, lo que este es un poquito más alto y el de Nueva York es más inmenso. Claro. En su interior hay una de las estatuas de bronce más grandes de esta área acá, inmensa, bonita, y enfrente de ella hay un diamante que debe ser una réplica ya, un diamante inmenso que indica el kilómetro cero de la carretera central. El barrio chino es el único barrio chino que hay en el mundo que no tiene chinos. Que no hay chinos. Se fueron. Esta área, si acá todo era, estamos hablando antes del triunfo de la revolución, eran negocios chinos muy prósperos, de hecho había chinos que tenían mucha plata acá en la isla. Pero al triunfar la revolución, primero Fidel hizo negocios, nacionalizó prácticamente todo, y bueno, los chinos dijeron, bueno, el alma mater dando la bienvenida a sus estudiantes tempranos, las diferentes facultades inmensas. Bueno, y nos encontramos en la Plaza de la Revolución. Pues, ¿qué decir de aquí? Este es el sitio Explanada, como siempre estilo ruso. La estatua grande y unas explanadas gigantes. Pues aquí es donde Fidel hacía sus super discursos. Ahí está la famosa imagen del Che Guevara, que en la Universidad Nacional de Colombia había. Yo no sé si ya la habrán borrado, que era muy parecida. Aquí está el verdadero héroe cubano, Camilo Cienfuegos, más que el Che Guevara. Era un verdadero revolucionario. Murió de una manera un poco sospechosa, como también murió el Che Guevara, que se supone que lo mataron en Bolivia, pero dicen que, bueno, hay muchos rumores que de pronto no fue que de verdad lo encontraron y este cree que lo accidentaron de verdad. Hay muchas historias que los mismos cubanos como que no la quieran mencionar. ¿Qué decir de la gente? Muy cercanos todos los cubanos, nos cuentan muchas cosas que quizás preferimos no ponerlos en cámara porque puede ser perjudicial para ellos y pues no queremos hacer eso. Pero bueno, que el de la panadería, el de que vamos caminando, cada uno nos cuenta, el taxista, cada uno nos cuenta historias, pero sí, lo mejor es que no queden en cámara, nunca se sabe qué les pueda pasar o por lo menos perder el empleo. Tiene casi 2 millones de personas enterradas hasta la actualidad y se mantiene funcionando. Esta que ven aquí es la entrada principal, que la gran mayoría de las tumbas están hechas en mármol de Carrara. Bueno, y acabamos de finalizar nuestro paseo en coche que fue de 1 hora. Pues aquí, como veis a nuestra espalda, es el punto de recogida, pues en el Parque Central. Y al final logramos sacar el tour por $35 los dos, 1 hora. Fernando, un chico maravilloso, tomamos fotos, nos contó muchas historias y la verdad que estuvo fenomenal. ¿Qué es lo que tenemos a mi espalda? El Hotel Inglaterra, declarado Patrimonio Nacional, fundado en 1875, y luego al lado está la sede del Ballet Nacional de Cuba, que está bastante bien. En este edificio cabe decir que debería de tener 4 torres, 4 puntas, pero solamente hay 3. ¿Por qué? Porque se quedaron sin fondos. También averiguamos que el ticket en el bus turístico por persona son $10. $10, está como muy caro porque... Muy caro. Claro, pues si en el Almendrón nos vale 30 los dos, pues mejor en el Almendrón. Efectivamente, ahí está. No, gracias. Y bueno, todo el tiempo te están ofreciendo o paseo en carruaje, o en bicitaxi, o en el cocotaxi, o pues en estas bellezas. Pero no son acosadores y además son muy educados, ¿no? Sí, no te muchas gracias, no, muchas gracias, que tenga buen día y ya está. Bueno, ya después del paseíto estamos aquí en el Hotel Inglaterra.
y nos hemos decidido tomar zumito. También venden limonada y no está caro. 200... Sí, 200 cub, que 200 son un poco menos de €1. Y eso que se ve el sitio súper fijo, y uno piensa que, uy, no, intocable, pues... Exactamente, sí. Por ejemplo, aquí estoy viendo lo que... pedimos doble. Sí, o sea, los precios no están desorbitados, y mucho menos. Refrescos nacionales 200, jugos de frutas 200, té 125, o sea, es asequible, unas vistas maravillosas. Pues detrás del Hotel Inglaterra está este bulevar que se llama el Bulevar de San Rafael. Hay tienditas, venta de ron callejero, terracita, farmacia, vamos, que es como cualquier otro bulevar. Y camino al malecón, allí queda, en la esquina queda el Paseo del Prado, giramos a la derecha y está aquí el Hotel Sevilla. ¿Qué es lo más importante del Hotel Sevilla? Aparte que es muy bonito, pues que aquí se alojó Al Capone. Dicen que la 6ª planta la alquiló él, para él y para sus guardaespaldas. Aunque no parece que tuviera 6 pisos, pero se supone que en el 6º piso es. Una paradita nomás a tomar la foto. Bueno, pues ahora hemos venido andando desde el Hotel Inglaterra, que está en el Parque Central, y más o menos unos 8 o 10 minutos andando por el Paseo del Prado, hemos desembocado aquí en el malecón. El malecón son más o menos 7-8 kilómetros, no los vamos a andar, pero aquí en esta parte estamos justo en la zona de los castillos y el malecón terminaría justo en el Hotel Nacional. El Hotel Nacional es este que se ve por allí. Que era donde se reunían los capos de la mafia. Sí, cuando los mafiosos de Las Vegas iban a armar aquí casinos, eso fue en la época de Fulgencio Batista, antes del 59. Se movía mucho dinero aquí, pero llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la fiesta. Y esto es más o menos la foto típica, ¿no? Sí, sí, la del foto. malecón, que se parece mucho a Cádiz, ¿no? Sí, la verdad. Cádiz. Y estamos en la farmacia Sarrá, antiguamente llamada Botica, también se conoce como La Reunión. Hay 2 farmacias aquí importantes en La Habana de mucha tradición, que es la Johnson & Johnson y la Sarrá. Lo que pasa es que nos acaban de decir que la Johnson & Johnson está cerrada. La verdad que está bastante bien porque hay elementos de estos antiguos de los que habían en una botica, pesas grameras, microscopios, frasquitos de estos pequeñitos donde destilan para hacer los perfumes, alcohol. Vamos, está bastante bien. Esta farmacia fue construida en 1857. Pues estamos aquí en el Callejón de Jamel. Su nombre es debido a Fernando Bellú Jamel, que compró unos terrenos y pues lo dio a la cultura afro. $5 nos costó el taxi desde la plaza central, ahí al ladito del Capitolio, hasta aquí. Hay que verlo, sobre todo por ayudar a esta causa que no está subvencionada por el gobierno. No sé qué sean dólares. Pues hemos llegado al edificio Bacardí, apenas a una calle y media de Floridita. Te tomas tu daiquiri y te vienes por aquí. El edificio Bacardí fue construido en 1937 y tenía las oficinas evidentemente del ron Bacardí. Pero cuando llegó Don Fidel en 1959 y empezó a expropiar, y pues las empresas que no eran cubanas pues empezaron a salir, entre ellos Bacardí. Y pues ahora es oficina del gobierno de Cuba. Muchas gracias. Suerte, que te vaya bien. Bueno, y estamos aquí en el Mirador del Cristo de La Habana. La verdad no lo teníamos dentro de los planes para venir, pero la verdad que nos han dejado con la boca abierta. Las vistas merecen la pena y de aquí nos vamos a ir andando hasta donde los cañonazos, que es hasta las 9. Nos ha dicho que estemos un poquito antes, sobre las 8 para coger un buen puesto. Ah, bueno, y de paso aquí, bueno, la casita del Che. Luego vendremos con tiempo porque ahora mismo está cerrada. Estamos aquí en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, justo al lado del Castillo del Morro, donde todos los días a las 9 de la noche realizan la ceremonia del cañonazo de las 9, que recuerda en la época colonial lanzaban un cañón para anunciar el cierre de las puertas de la ciudad para evitar ataques de piratas. Ha costado 200 pesos cubanos y 5 adicionales por estar aquí en este sitio.